De desayuno, caca con manzanita rallada y lo más rico, y ensalada de proteína. Sí, jóvenes, aquí está la articulación del CIAD, diferente a las otras articulaciones. Y a medida que he estado describiendo los huesos de la segunda fila carpiana, ya fui precisando las superficies articulares que estaban en relación con la epis proximal de estos diferentes huesos metacarpianos. ¿No es cierto? Esto es sencillo de montar. Aquí, segundo metacarpiano, tercero, cuarto, sus superficies articulares son iguales. Obviamente es totalmente diferente con la primera, ¿no es cierto? Y es igual que la última. ¿Quién responde? Quiero ya eso. Rapidito, mirando ya, que ya viste. Bueno, del segundo al cuarto, el quinto de las iguales. Chicos, miren. Superficie articular, obviamente, para el carpiano respectivo. Eso es superiormente, toda en posición anatómica. Lateralmente tiene otra superficie articular para la cara opuesta que tiene el primer metacarpiano. Y tiene otra superficie articular a ese mismo nivel para el tercer metacarpiano. Mientras que el quinto solamente tiene superior y lateral. ¿Estamos? Por eso estoy mirando el ejemplo. Bueno, con la epífisis distal de los huesos metacarpianos no creo que tengan problemas. Solamente tiene una superficie articular, son las superficies articulares. ¿Sí? ¿Qué más deben saber ustedes de esta región? Entonces, la respuesta. Natalia. María de los Ángeles. La inspirada de ley. ¿Alguien? Juan Diego. Chicos, así como en las costillas hay los espacios intercostales, el espacio que hay entre metacarpiano lateral o medial son los espacios interóseos. Y en los espacios interóseos hay músculos de la misma denominación, músculos interóseos, palmares y dorsales, amén de los músculos lumbricales. ¿Sí? Entonces no son así espacios inertes. Constituyen, por tanto, estos botes respectivos de las diáfisis de los metacarpianos, superficie de inserción muscular. ¿Estamos? Bueno, no creo que esto les sea menester comentarios. Para que no quede en el aire esta idea de lo que es el túnel metacarpiano. Lateralmente, desde el punto de vista óseo conformacional, ¿quiénes entran en la conformación? El tubérculo de las escafoides y el trapecio. El primero y la segunda. Lateralmente. Medialmente, pisiforme y el gancho del hueso ganchoso. ¿Estamos? Y obviamente el piso, digamos, de este túnel lo constituye ¿quién? El hueso celular y el hueso grande. ¿Se ubican? Para eso les mostré con las primeras diapositivas. Entonces, a esta mano, a ver, esta mano que está hacia, ¿a qué miembro superior pertenece? ¿Izquierdo o derecho? Derecho. La mano está así. ¿No es cierto? Esa es la conformación ósea. Y después viene una estructura ligamentaria que se llama sólido, que es el ligamento transverso delgado, como cerrando este túnel. Por tanto, es un túnel osteofibroso. ¿Sí? Lo fibroso es lo último que les he comentado, ligamento.
¿Y qué estructuras transitan por ahí? Lo que hasta el momento les dije. ¿Y qué más? Acá hay en diferente colorcito inclusive. En amarillo. Cuando ustedes vean una estructura en amarillo, nosotros, sinónimo de ya. Si ven rojito, no es que están jalados, sino activo. ¿Sí? Y si es azul, obviamente es vena. Y si es un blanco humo, naranjas, la estructura linfática. Pues acá están viendo rojito y amarillo. Ahí están jóvenes, un nervio importante que transita por el túnel acá, el nervio mediano. Entonces, cuando ocurre alguna patología, esto se llama el síndrome del túnel carpiano. Y ahí lo mismo, este es el ligamento transverso del carpo, cerrando, si estamos en posición anatómica, anteriormente el túnel carpiano. Toda la descripción, chicos, tiene que ser en posición anatómica. Dejamos lo que es conformación ósea o el esqueleto del miembro superior. Ahora vamos a articular estos diferentes huesos. Y el día de hoy, a medida que yo hice la descripción de los diferentes huesos, ya les fui comentando superficies articulares y por tanto esto no va a ser muy difícil de entendimiento. Solo que aquí tenemos que agregar ¿qué articulaciones vamos a describir si estamos en miembro superior? Sinoviales, ¿todas son sinoviales? La mayoría son sinoviales. Todo lo que es conformación. Una articulación importante en miembro superior que es el hombro, el escapulohumeral y las demás, sí son sinoviales. Pero hay otras articulaciones acá que escapan de lo que es sinoviales, pero se las incluye como sinoviales y además se incluye estructuras ligamentarias como pseudo articulaciones, porque contribuyen al funcionamiento de lo que es miembro superior. Entonces, ¿de qué articulaciones o cómo las agrupamos a las articulaciones que hay en el miembro superior? Ya saben que la primera región es el lomo, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué articulaciones hay? Articulaciones del hombro propiamente y relacionados con la cápsula o el esqueleto de la cápsula. Y por ahí ustedes ya deduzcan qué hueso es que pone en relación lo que es miembro superior con la caja torácica. Ahí está la clavícula, ¿no es cierto? Seguimos. Y la articulación más importante entre lo que es la región del hombro propiamente dicho y a lo que es el inicio del brazo es la articulación escapular. Es enteramente una articulación sinovial. ¿Aplicado cuántos ejes? Muy bien, señor. Parece que sí aprobado el examen. Siguiente articulación, o uniendo el hueso presente en el brazo y en el antebrazo. La articulación del cuerpo. Y ya les hice recordar antes las superficies articulares. Luego está en el mismo codo la articulación radioulnar proximal y hoy en su epífisis distal, la radioulnar distal. Proximal y distal. Y a nivel de la muñeca, ¿qué encontramos? Articulaciones o la verdadera articulación radio. Y en la muñeca, jóvenes, encontramos diferentes articulaciones que eso los comentaremos en su momento. Si es que nos queda. Y ahí lo tienen, jóvenes. La primera región que vamos a describir es la región de la cabeza. ¿Qué articulación? La esternocostoclavicular. ¿Sí? ¿Qué tipo de articulaciones? Como decía. La otra articulación, jóvenes, de la misma estructura de la clavícula, pero ya relacionada con otro hueso conformante de lo que es miembro superior, es la articulación acromio-clavicular. Se describe una pseudoarticulación coraco-clavicular, digo
pseudo, porque no tiene realmente superficies articulares continuas, pero por la función que cumple, la consideran pseudoarticulación. Y las estructuras que, digamos, ponen en relación estas dos superficies simplemente es estructura ligamentaria, que ayer se lo comenté cuando hemos hablado de la cara interior y superficie distal que tiene la cara. Dos tubérculos, colóide y cabezón. Y luego, ¿qué jóvenes? Se describe también una pseudoarticulación escápulo-torácica. Ese movimiento de báscula que hace, báscula significa escocornos, eso es báscula, que hace tiempo el ángulo inferior de la escápula en reflexión con la cápsula. Cuando hacemos el movimiento unión superior, la escápula no está quieta, también se está. Ya eso también es una, vuelvo a repetir, pseudo-articulación. Esto que está aquí. Y la más importante ya de la región del hombro, pero en relación con lo que es esto antebrazo, es la articulación escápula. Entonces, en esta primera región netamente del hombro, encontramos dos articulaciones realmente, la esternocostoclavicular y la acromioclavicular. Y también dos pseudoarticulaciones, la coracoclavicular y la escápula. La primera me cansa, me da fuerte. En lugar que se pare el varón, te hace la cortesía de ustedes. Disculpe la tardanza, por... Buenos días, pues. ¿Qué desea usted? ¿Puedo pasar? Primero, justifica tu tardanza. Así los vamos a enseñar más puntuales y a levantarse tempranamente. ¿Quién fue el anterior del cabo? A ver, muchachos, inspírese. Se viene a volver, le mando el mensaje. Compañeros, buenos días. Disculpen la tardanza Así, nomás. por interrumpirles la explicación del profesor y tuve un inconveniente en mi casa personal y he tardado por eso. No le hace caso a la mamita, que cayó triste. Bye, muchachos. Pasa. Ahora, ¿tiene algo de especial esta articulación de jóvenes? Acá estamos, chicos. Acá inclusive está para que recuerden ustedes la configuración que tiene el esternón. ¿Y en qué superficie del esternón estamos? ¿O en qué parte? En el manubrio. ¿Y en qué zona específicamente del manubrio? En la región superior, adyacente a lo que es la escotadura que tiene él. Esto, pero al finalmente se acuerdo para dejar una orden de caer el escudo. El interés y todo eso. Si no me dejas de acuerdo, vas a estar contagiado. ¿Quiénes constituyen superficies articulares jóvenes? Y eso ya lo saben ustedes. ¿Aquí? Ándale. García. Y el parte de la clavícula, los muchachos. Medial, ¿y qué características tiene la extremidad externa o medial que tiene la clavícula? Ayer se lo dije. Es plana, puede ser redondeada, puede tener doble superficie, son variaciones anatómicas que tiene esa extremidad de la clavícula. ¿Y cuál es la otra? La concavidad que tiene la región superolateral del manubrio del esternón. Ahí solamente superficie. Esta articulación, jóvenes, tiene un disco interpuesto entre ambas superficies. Amén de la cápsula
articular y la estructura ligamentaria. ¿Tiene algo de especial lo que es este fibrocartílago? Sí, joven. Es alargado, obviamente en el sentido superior e inferior, más estrecho en la parte medial, y esa característica que le da, como si dividiese a esta cavidad articular en una superior y en una inferior. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tiene? La cápsula obviamente está en el reborde de ambas superficies articulares, bien de la clavícula o bien del esternón. Obviamente, si tiene cápsula articular, que es lo primero que, digamos, delimita todo lo que es el espacio articular, ¿qué me van a escribir automáticamente cuando hablamos de cápsula? Pierna, ¿no? Naranjas. ¿Quién aporta? ¿Para qué hemos hecho articulaciones sinoviales? ¿Para qué hemos invertido el tiempo? Ah, Dominique. Es una articulación sinovial. ¿Qué le falta para la cápsula? A ver, Daniel, usted que venía inspirado ahí. ¿Qué? No te escucho. Cavidad articular. ¿Qué le falta a la misma estructura como cápsula? Ligamentos. Carajo. La membrana sinovial, internamente. ¿O no? ¿Eh? Entonces, ahí está la conformación de la articulación ahora. La primera estructura como medio de unión de estas dos superficies lo constituye obviamente lo que acabamos de recordar, cápsula. Cierra la vida, pero tiene estructura ligamentaria reversa. Y aquí hablamos de ligamento interclavicular. Y este ligamento interclavicular recibe esta denominación ¿por qué? Porque va de una superficie articular que tiene la clavícula del lado derecho, obviamente en relación con el lado izquierdo del esternón, a la otra superficie de la clavícula opuesta. Inclusive en la descripción de este ligamento se habla de un fascículo superior y de un fascículo inferior. O sea, básicamente este ligamento es sólido. Y luego de qué más se habla, jóvenes, de un ligamento externo clavicular anterior. El nombre del ligamento dice la disposición que tiene este ligamento respecto a esta articulación. ¿Tiene más ligamentos? Sí, jóvenes, el costoclavicular. Por eso se llama articulación externo costoclavicular. Porque este ligamento, ¿qué hace? De la cara inferior de la clavícula se va a la región superior del primer cartílago. ¿Listo? Ahora, inclusive se trata de establecer las medidas que tiene este ligamento, más o menos es de 18 a 20 milímetros de longitud y de un espesor de 14 a 15 milímetros, así de ancho, centímetros. Ahora, solamente hay estructura ligamentaria en relación con esto que estamos comentando, que es articulación externo-costoclavicular, que también ayer se los dije. Chicos, ¿qué tiene en su región o borde posterior la extremidad medial de la clavícula? Adrián. Perdón. No te escucho, mujer. El músculo de inserción del músculo. El músculo de Adriana. Subclavicular. El músculo externo, cleidomastoide, obviamente la porción externa. ¿Listo, jóvenes? Amén de otros músculos, por si acaso, no es seguro. Ahora, lo último que comentaba ya son relaciones anatómicas que tienen esta articulación. Fundamentalmente con ese músculo, pero no es la única relación anatómica. Aquí tenemos la caja torácica vista en una
anterolateralmente. ¿Y qué ven ustedes? Que no hayan visto. Obviamente están viendo esternón y están viendo cartílagos y también las costillas. ¿Qué más? ¿Cierto? Músculos intercostales. ¿Qué más? Se están viendo una estructura vascular importante. ¿Sí? Lo que logran ver lo que están ahí, ven rojito. Adyacente a los bordes laterales del esternón y obviamente haciendo relación anatómica con esta articulación. Se llama arteria o vasos mamarios internos. Y este término ustedes ya lo escucharon porque se lo comenté en el anterior reunión, cuando hemos hablado de los espacios y de los espacios. ¿Qué recuerda, Giro Jesús? Para hacer. ¿Qué vas a chapullar? Chicos, ¿qué hay pues en el borde inferior? El canal costal. Y le sigue que en el canal costal van. Sí, señorita, pero yo les dije posteriores directamente de la aorta y los anteriores los eliminan de estas dos mamarias. Siguiente articulación, jóvenes. La acromioclavicular. ¿Qué une? El extremo lateral o acromial, si quieren, de la misma clavícula y el borde medial del acromio. Y el acromio, ya ustedes saben, parte configurativa de qué parte de qué hueso. De la región más lateral de la misma espina de la escápula. ¿Qué viene así? Entonces, por eso es su borde medial. ¿Qué tipo de articulación? Es una articulación plana. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes constituyen superficies articulares? El extremo acromial o externo que tiene la clavícula y el borde medial que tiene esta. Luego, ¿tiene medio de unión? Sí, tiene medio de unión. Obviamente que se llama primeramente la cápsula articular. Algunos creen que puede haber la presencia de fibrocartílago entre esas dos superficies articulares. Y que este fibrocartílago puede adoptar diferentes formas. Y dependiendo de la bibliografía, si no lo recuerdo, que es STIC, describe hasta 8 formas que puede adoptar el fibrocartílago presente en esta articulación. Pero bueno, eso son variaciones anatómicas. ¿Qué más tiene jóvenes? De relaciones anatómicas. De relaciones anatómicas. Obviamente hay estructura ligamentaria joven, está superior, anterior, posterior, en las 4 caras que tiene de configuración de esta articulación. ¿Qué más tiene de relaciones anatómicas jóvenes? Esta superficie articular constituye zona de inserción de los fascículos mediales de este músculo peniforme. Ayer dijimos clavícula tendinodeltoides y par del trapecio, ¿se acuerdan? Entonces, ahí están las fibras mediales. Por eso que el trapecio tiene esta forma. Y la inserción del término ¿dónde es? ¿Se lo sigue ayer? Se recordarán en el examen. Ahora, tienen el ligamento acromioclavicular. O sea, el ligamento es por el mismo nombre que tiene la articulación. Y lo que recubre superiormente, aquí también se explica la anatomía de superficie, es factible de que sea esta articulación, o la cara superior de esta articulación. ¿Y qué falta? ¿Faltan más articulaciones en la región del hombro? Faltarían pseudoarticulaciones. Y la pseudoarticulación está aquí, la coraco-clavicular. Y esto es una pseudoarticulación porque la única estructura que
lo une es el ligamento coraco o coracoideo abdominal. Ligamentos sólidos, obviamente de la cara superior que tiene la apófisis coracoides, con el borde anterior y externo que tiene tanto la clavícula como el acromion. De ahí la denominación de este ligamento. ¿Qué otra pseudoarticulación? Este es el ligamento transverso, ¿sí? Ya también se los comenté ayer. Y obviamente hacia atrás la articulación escápulo-torácica. Pseudoarticulaciones, estas últimas que les acabo de comentar. Y después viene, jóvenes, la otra pseudoarticulación, inclusive se habla de la presencia, no hay la presencia de, por debajo de toda esta estructura, de una bolsa serosa. Las bolsas serosas subdeltoideas, las grandes y las pequeñas. ¿Y qué cierra como elemento de protección para estas bolsas? Obviamente la estructura ósea que estamos viendo y también esta estructura ligamentaria. Y aquí están los ligamentos, como también puedo considerar como pseudoarticulaciones, conoide y trapezoide. Para esos dos tubérculos que tienen la cara inferior de su extremidad lateral, la clavícula, y en la superficie superior de la apófisis coracoides. Ahí lo tienen, obviamente con diferente configuración, uno rectangular y otro de articulación en forma de abanico. Y la articulación más importante de esta región, pero ya también en relación con lo que es brazo, es esta. La escápulo-humeral. Y esta articulación escápulo-humeral, quienes constituyen sus superficies articulares, ¿quiénes son? ¿Tus nombres? Apellidos. Vargas. ¿Quiénes son las superficies articulares? Impúrico, académicamente hablando. O sea, es público. Vamos a estudiar. La que hay triste, ¿tú ahí? También Vargas. El clan Vargas, no sé, me de repente. Respuesta, muchachos. ¿Son primos? Intentos. Hermanos gemelos. Hermanos gemelos. Hermano lo hizo con ganas y aquí sin ganas. ¿Me responden, muchachos? Lo hago gemelos entonces. La cavidad glenoidea y la cabeza de hombre. ¿Segura? 100% segura. Y si yo te digo que no está bien. La gemela de vida. ¿Qué le falta a Dominique? Y ayer lo recordamos. Anillo, ahí no hay yo. ¿Alguien? Lo que falta ahí es el rodete. ¿Sí? ¿Qué tipo de articulación sinovial? Y considerando las caras articulares, ¿qué tipo es? Esferoidea. Entonces la cabeza está acá, jóvenes. Y esto más o menos tiene en promedio de 25 a 30 milímetros de diámetro. El segmento de esfera en la cabeza de los húmeros entra en la conformación de lo que se llama la cintura escapular, porque hay otra cintura en relación con el miembro inferior o los miembros inferiores. Entonces, ¿quién sujeta a la cabeza del húmero? Si esta línea punteada que ya también se los dije es el cuello anatómico. ¿Sí? Y este cuello anatómico obviamente es más pronunciado en su región superior y menos en la anterior. Por debajo o como sujetando este cuello anatómico están los dos, troquín y troquítero, tuberosidad menor y tuberosidad mayor. La cavidad glenoidea que está reemplazando a uno de los ángulos que tiene su conformación, ese hueso plano que se llama escápula. Y lo que falta ahí en el esquema que no está representado es el rodete. ¿Sí?
Esto prácticamente, para que no se vean ustedes, la superficie es como un plato plano. ¿Sí? Por eso es que está en la presencia del rodete o labro como complemento. Obviamente del reborde de la cavidad glenoidea. Ahora, si es una articulación sinovial, ¿quiénes constituyen sus medios de unión? ¿Entiendes? María Los Ángeles ha venido, no sé qué habrá hecho anoche, pero había soñado de ella. Aquí lo tiene claramente jóvenes. ¿Qué corte es de la articulación? Coronal. ¿No es cierto? Ha sido retirado la parte anterior de la articulación. ¿Qué vemos? La misma estructura ósea de la cabeza del húmero, pero esto que logran ver ustedes en blanco, jóvenes, ¿qué cosa es? El cartílago articular. Cartílago articular. Y los diámetros que más o menos se establecen en la configuración de este segmento de esfera es verticalmente 48.5 milímetros. Promedio, igual, no estoy diciendo que es así, definitivamente en todos. Y o antero o posteriormente 45 milímetros. Por eso es segmento de esfera, como si fuesen iguales prácticamente las medidas. Ahora, ¿tiene alguna orientación especial esta cabeza del húmero respecto a la cavidad glenoidea? No es así. Tiene cierta orientación y esa orientación como que ahora se le permite los grados de movilidad, obviamente aplicando los diferentes ejes. Entonces, esta cabeza respecto a la cavidad glenoidea es hacia arriba y adentro. ¿Sí? O sea, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Este es la disposición. ¿Y qué otro detalle más anatómicos? Tirado ligeramente hacia atrás. O sea, no es de implantación así, sino ligeramente hacia atrás. ¿Y por qué? Porque la orientación que tiene la cavidad glenoidea, que está en ese borde reemplazado, que tiene un ángulo reemplazado de la escápula, tiene esa disposición de la clavícula, no es así. La clavícula tiene esta inclinación hacia adelante. Entonces, esa es la explicación por la cual tiene esa orientación la cabeza del húmero. Ahora, la recubierta de cartílago, jóvenes, tampoco es una distribución uniforme en toda la cabeza. Tiene más cartílago en la parte más superior de lo que es la cabeza humana. Y cuando está en su segmento inferior, hay cartílago sí, pero de menor volumen o menor espesor. ¿Qué estamos viendo aquí? Está toda la articulación. Primero, ¿qué cortes o qué vista? Es una vista sagital. Ha sido desprendido todo lo que es, y todos imagínense que están mirando así. Están viendo solamente la cavidad glenoidea. Y aquí está la cavidad glenoidea. Y esa cavidad glenoidea, así como vamos a hablar de dimensiones, en la cabeza igual, tiene 35 milímetros verticalmente y de antero posterior 25 milímetros. O sea, no tiene la correspondencia suficiente considerando las medidas que hemos comentado para la cabeza. Entonces, así, no es así, ¿verdad? Entonces, como no hay la correspondencia suficiente entre ambas superficies, ocurre lo que también se nos muestra revoluciones anteriores o posteriores. ¿Y quién, digamos, contribuye a que eso realmente no ocurra con facilidad? Lo que está esquematizado ahí, el rodete polar, que es un fibrocartílago. ¿Y este fibrocartílago tiene alguna configuración especial? Sí, jóvenes. Es de aspecto triangular, pero obviamente circundando todo lo que es la cavidad glenoidea. Y al tener esta configuración, ¿de qué cara se habla aquí? De una cara externa, interna y obviamente la base, donde se adhiere a la cavidad glenoidea. Ahí están las tres caras. Entonces, la cara que va a estar en relación en sí con la cabeza es esta. ¿Se entiende? Ahí la cabeza del húmero.
el tipo de articulación. ¿Y esto qué cosa es? Lo más delgadito ahorita. Eso está representando qué jóvenes. La cápsula articular. Cápsula articular. Y la cápsula articular, jóvenes, obviamente, lo externo en toda cápsula es sólido. Para que recuerden más lo que acabamos de comentar antes, la parte interna o cara interna de la cápsula tiene la membrana sinovial. Entonces, la cápsula constituye el medio de unión. ¿Y dónde se va a adherir la cápsula articular para cerrar esta cavidad? Obviamente, si es superficie ósea, en el entorno de lo que es la cavidad glenoidea de la escápula, inclusive puede haber fibras de proyección de la cápsula en el cuello conjuntivo que está por debajo de la cavidad glenoidea y la configuración que tiene en este sector de la cápsula. ¿Sí? Pero solamente será ahí. ¿Para qué les he comentado que el rodeto largo tiene una cara externa? También se adhiere a la superficie externa que tiene el rodeto y el corazón. Entonces, ahí van inserciones. Entonces, superiormente se adhiere inclusive aquí, al tendón de la cabeza larga de bíceps. ¿Sí? Inferiormente, la adherencia es laxa. Llega ya de la cavidad glenoidea, se lo comenté, pero respecto al húmero, ¿a dónde llega? Al cuello anatómico de húmero. Hasta ahí la superficie interior que tiene la cápsula. Como contorneando el cuello anatómico. Y si ustedes reparan los movimientos que tiene, aquí jóvenes, ¿qué hace la cápsula? Ganso. Cuando hacemos esto, jóvenes, en el momento de erección, ¿la cápsula estará quieta? No, jóvenes. También se elonga la cápsula. Y por tanto, aquí la adhesión de la cápsula en la región inferior es laxa para permitir este movimiento. Y para proteger en este movimiento a la región superior de la misma articulación, ¿qué recuerdan que antes cuando hemos hablado de esa pseudoarticulación y articulación acrónico-articular? Que hay estructura alimentaria y hay bolsas sinoviales. Y esas bolsas sinoviales lo protegen en ese movimiento. ¿Listo, jóvenes? Ahora. Pues ahí tienen las superficies articulares y tienen parte de los medios de unión. Les digo parte, ¿por qué? Porque así como hemos comentado la estructura alimentaria de refuerzo en la articulación externa opuesto clavicular, aquí también hay estructura alimentaria. Y la estructura ligamentaria de refuerzo importante que tiene esta articulación es en la cara anterior de la articulación. Y no son ligamentos que están uno a continuación de otro sellados, sino como que dejan espacios. Y a través de esos espacios, obviamente, se prolonga la sinovia y formar esas fosas sinoviales que se comentaba, que ahora se los muestro mejor en el ejemplo. Entonces, ¿y de qué ligamentos hablamos, jóvenes? Del ligamento córaco-humeral. El nombre lo dice, córaco-humeral. De la ovis coracoides a la región más superior que tiene no solamente el cuello, sino las velocidades mayores, en este caso, de el útero. Cuando decimos que la tuberosidad mayor tiene superficie articular superior, anterior y posterior. Se lo comenté que es diferente al roquín o a la tuberosidad. ¿Y qué de particular tiene este ligamento córaco-humeral? Es ancho, grueso y resistente. Las inserciones ya se lo comenté. El otro ligamento de refuerzo, pero ya no directamente a la misma articulación, sino como estructura protectora. ¿Qué es esto del útero? ¿Cuál es tu nombre? Miami. Miami.
en Chile. O sea, hay Medellín, Miami. ¿Cómo se llama Miami? ¿Cómo está Miami? Responda, ¿cuál? Muy bien, muchachos. Surco intercultural. Usted mismo. ¿Qué estructura transita por ahí? La cabeza larga del bíceps. ¿Cierto? Entonces, entre comillas, para que ese tendón se mantenga en posición anatómica en los diferentes movimientos que hace el trabajo muscular del bíceps, ¿qué hace? Este ligamento cierra esa parte superior de ese surco y le da estabilidad al ligamento. Obviamente que después aquí viene, jóvenes, tejido blando. ¿Qué otro ligamento, jóvenes? Y aquí está el gran grupo, jóvenes. Los ligamentos glenohumerales. Gleno, no sé quién me preguntaba ayer, tú me lo cogiste. Me acuerdo que ya te dije, pero explico con calma. Acá están los ligamentos glenohumerales. Vuelvo a repetir, estamos supero y anterior. No estamos hablando de la cara posterior de esta articulación. Pues aquí están los ligamentos glenohumerales. Superior, medio e inferior. ¿Estamos? Superior, medio e inferior. ¿Tiene alguna característica esto el superior? Estamos acá, chicos. ¿Qué hace? Es superior al rodete glenoideo, o sea, al fibro cartílago, y se va hacia dónde? Al cuello anatómico, en la cavidad que tiene el troquín.